amigos y amigas de Foro AXE Internacional. Deseo que estéis pasando un día estupendo o un momento estupendo disfrutando de todas estas ponencias, talleres que para esta Navidad Foro ACE os está brindando como un regalo, y que es también un regalo, por supuesto, de todos nuestros ponentes que han dedicado su tiempo y su conocimiento para compartirlo así altruistamente con todos vosotros y vosotras, deseando que tengáis una buena Navidad. Henry Rojas Álvarez es licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Actualmente rector del Colegio Monseñor Ramón Arcilla Ramírez en el Carmen de Viboral, docente de la Cátedra de la Universidad Católica de Oriente e integrante del Grupo de Investigación ACARA, Corporación Alma, Arte y Acción. Integrante y cofundador de la colectividad argumentativa de la práctica político-pedagógica en la educación colombiana. CAPEC, integrante también de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad. Red Universitaria Latinoamericana del Caribe sobre los Derechos Humanos y Discapacidad. Grupo de Estudios Aprendiendo con Freire y el colectivo de Educaciones y Políticas, ambos de la Universidad de Antioquia. Bueno, aquí tenemos a este hombre joven, lleno de experiencias y afrontando responsabilidades libre de cualquier temor, muy dedicado y entregado a ese servicio a la humanidad, al bien. Pues muchísimas gracias, Henry Rojas Álvarez, por tu extraordinaria labor, por esa bondad que rebosas y porque es un privilegio para Foro ACE tener a alguien como tú dentro de este equipo de ponentes. Gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la señora Ana Francisca, a Bart, a Onram, por permitirnos estar en este espacio y compartir con todos ustedes algo de lo que hemos venido haciendo desde la Fundación Inti Sinamú y sobre todo desde el Nodo de Inspiración Creativa, que en este caso será, pues, para poderlo expresar en palabras más comunes, sería el Nodo de Educación de la Fundación. Mi nombre es Henry Rojas y estoy muy complacido también de poder expresarles a ustedes y compartir con ustedes toda la experiencia que hemos venido teniendo. Como bien es el nombre de la ponencia, hoy la idea es hacer un recorrido corto pero sustancioso sobre aquello histórico que ha venido siendo la educación en nuestro país para llegar a hablar de una educación alternativa y, por supuesto, una propuesta alternativa de formación debido a todos los cambios que hemos venido teniendo en nuestra humanidad, a aquello que es la novedad y a lo que hay que empezar a responderle desde los cimientos. ¿Y qué más cimientos que la misma forma de educar, la misma forma de construir pedagogía y estar en formación constante con nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos como tal? Entonces voy a empezar haciendo un pequeño recorrido histórico frente a lo que ha sido la educación, particularmente en nuestro país. Por supuesto, hay unos fundamentos teóricos que están reposando en distintas investigaciones que han hecho grupos de investigación a nivel nacional que nos permiten llegar a la epistemología y de pronto incluso hasta la ontología de aquello que nosotros vivimos día tras día en la educación. Entonces empecemos por lo primero, y es ¿cómo ha sido la historia de la educación formal en nuestro país? Hay un texto maravilloso que se lo recomiendo a ustedes de Alberto Martínez Boom, se llama De la escuela expansiva a la escuela competitiva. En ese texto nos van a mostrar en un rastreo histórico muy importante, de hecho es la tesis doctoral de este gran investigador colombiano, perteneciente al grupo de investigación de la práctica pedagógica en nuestro país. Y él nos plantea ahí cómo ha sido la constitución del sistema educativo colombiano y cómo, en resumidas cuentas, ha sido más una manera de responder al mercado, a las demandas institucionales, a las demandas extranjeras, que una propuesta propia que salga de las necesidades contextuales y que le haya permitido a nuestro país evolucionar en ese sentido. Hay una historia entonces que marca cómo nosotros nos apropiamos de distintos modelos educativos extranjeros que potencian sobre todo en un principio de década de los 40-50 la formación de mano de obra calificada para responder a la expansión
expansión que había y a la llegada de esas grandes empresas manufactureras a nuestro país. Y posteriormente unos modelos educativos que lo que hacen es formar en todo lo cognitivo también para llegar a esa reconstrucción o renovación de la sociedad que trae consigo el neoliberalismo permitido en nuestro país a partir de la Constitución de 1991. Entonces, en ese escenario, lo que plantean son unos modelos que se centran primero en tecnificar y posteriormente en cualificar las habilidades cognitivas, siendo sin duda un escenario excluyente, siendo sin duda un escenario pensado más para la industria que para la sociedad en su conjunto, teniendo, por ejemplo, presente que en nuestro país, al día de hoy incluso, más del 90% de su territorio es un territorio rural, es un territorio que no está desarrollado urbanísticamente, es un territorio que no está todavía en aquello que nosotros conocemos como vías de desarrollo. Entonces, en ese espacio, en ese escenario, empezamos a formarnos todos los que pertenecemos a la escuela pública. Sin embargo, las distintas transformaciones que ha tenido nuestro sistema educativo colombiano ha permitido que la educación privada también tenga su asidero y tenga espacios para poder proponer. Gracias a la Ley de Educación, la Ley 115 de 1994 y a sus posteriores transformaciones, pues el escenario se ha ampliado de manera tal que se puede empezar a generar distintos sistemas educativos. Y ahí surge una de las propuestas que el grupo Inti Sinamú plantea para empezar a hablar de educación, y es que nuestra historia no está permeada solamente por aquello que se entiende desde los modelos formativos, sino que también está permeada por un asunto de tránsito entre la guerra, la violencia, el narcotráfico y todo aquello que obscurece nuestro país. Y eso es un contexto que no se puede dejar atrás, es un contexto que genera distintas poblaciones para poder nosotros atenderlos a ellos. Es un escenario que sin duda también se convierte en un caldo de cultivo, tanto para la investigación como para la construcción de nuevos modelos que nos permitan comprender a ese nuevo sujeto que está emergiendo en medio de la crisis, en medio del caos, en medio de la violencia, porque es inevitable y es indiscutible que nosotros tengamos ese pasado y ese presente incluso que va formando estas nuevas o estas maneras más bien de existir en este mundo. Con ese escenario descrito y con esa corta expresión de lo que ha sido la historia de nuestro país, al menos en educación, y con esos tintes sociológicos y sociales también, entonces Inti Sinamú empieza a pensarse, bueno, ¿cómo hacemos para construir un modelo? Y resulta que es que Colombia no es la única que ha vivido estos escenarios de violencias, estos escenarios que trastocan la sociedad en lo más profundo, sino que América Latina también, incluso desde la conquista, ha sido escenarios que en constantes confrontaciones viene planteando formas alternativas para podernos formar. Nosotros no desconocemos y por tanto vamos y nos formamos, reconocemos los postulados, por ejemplo, de Paulo Freire y su movimiento en Brasil para la formación de adultos para que pudieran en su momento acceder al voto, pero también aprender a leer, pero también aprender a concebir de una forma distinta el mundo. Entonces Freire y toda su disposición pedagógica es reconocida por nosotros, lo mismo que las propuestas de Coloniales, que son reunidas en los textos de la pedagogía de Colonial escritos por Catherine Walsh en la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, que nos van mostrando las luces, por ejemplo, de qué entiende por pedagogía, por sociedad y por nuevo sujeto a formar los movimientos feministas de América Latina, los movimientos campesinos de América Latina, los movimientos sociales en general que tiene nuestro continente. Y por supuesto no podemos olvidar también las propuestas indígenas, las propuestas ancestrales. Tengo en la cabeza para expresar también el reconocimiento que hace Chamalú con la propuesta de pedagogía Guaira, en donde él desde Bolivia nos va a enseñar una forma distinta de vernos, una forma distinta de comprendernos, buscando llegar al origen. Y esa es otra propuesta también pedagógica que existe en América Latina, y es recomponer y volver a comprender la ley de origen, la acción constante con toda la naturaleza, que no nos pertenece el mundo, sino que hacemos parte del mundo, que estamos en un asunto de hermandad. Y así otras tantas pedagogías alternativas que desde el nodo de inspiración creativa empezamos
a tocar, empezamos a aproximarnos, empezamos a comprender para que desde ahí tengamos toda la herramienta suficiente y así llegar a la sociedad actual colombiana. Empezamos entonces a hacer discusiones, a llegar a unas comprensiones que nos dan límite también, porque no quiere decir que nuestra propuesta sea la única ni la más importante, sino que nos permite a nosotros tener las bases epistemológicas, conceptuales y experienciales suficientes para poder tener la autoridad de decir, ofertamos esto porque es lo que consideramos nuestro contexto y por tanto la humanidad, que también está en convulsión, necesita para su formación. Una propuesta muy bien fundamentada. Y en ese escenario aparecen entonces los espacios de disposición para que esto se pueda llevar a cabo. Es decir, ¿cómo hacemos para que estas ideas, pero además estos argumentos históricos y estas propuestas que son de manera disruptiva a lo que plantea el Estado, a lo que plantea la nación, a lo que plantea el mercado, puedan llevarse a cabo? ¿Y cómo hacemos para que esta población, estos nuevos sujetos constituidos en la violencia, constituidos en el abandono, en la marginalidad, en la exclusión, que el mismo mercado no nos permite ver a veces, entonces también puedan acceder a este tipo de educación? No pensamos de ninguna manera ni que la escuela, ni que la educación, ni que la formación sean instrumentos que homogenicen o que estandaricen el pensamiento y la acción del sujeto. Por el contrario, pensamos que es un espacio donde converge la diversidad en el ser, en el saber, en el pensar, en el sentir, y que en esa diversidad podemos empezar nosotros a comprender al otro y a nosotros en relación con él. Esa es la propuesta fundamental que tiene Inti Sinamú y que empieza a desarrollar ya en un colegio que existe en esta latitud latinoamericana, que es el Carmen de Iboral, en el departamento de Antioquia, perteneciente por supuesto a Colombia. El Carmen de Iboral es un espacio, es un municipio a una hora, más o menos 1 hora y media de la ciudad más cercana, que es la ciudad de Medellín, pero que también ha sido un municipio en el que, como en su ubicación, permite el paso, permite la llegada del asidero de todas estas poblaciones marginales y vulnerables, y que también tiene una historia atravesada por la violencia, por el narcotráfico, y que es una zona rural muy importante. En este sentido, entonces, se dirige el Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez, un colegio que es en este instante un aliado estratégico y fundamental perteneciente a Inti Sinamú. En este colegio se trabaja ya con un modelo pedagógico, uno ya definido. El modelo que está definiendo Inti Sinamú, que es el que está basado en todo lo que les acabo de explicar, está en construcción, pero no es disruptivo con el que ya tiene este colegio, que trae 29 años de experiencia. En este colegio lo que buscamos es, a partir del modelo pedagógico antroposófico, en donde la pedagogía Waldorf y la pedagogía curativa se unen, se le pueda ofertar la mejor de las educaciones de altísima calidad a las personas con más dificultades y con menos recursos que pueda tener su familia como tal. ¿A qué tipo de población nosotros entonces ofertamos lo que estamos haciendo? Personas en situación de discapacidad, personas víctimas del conflicto, personas en situación de desfavorabilidad, vulnerabilidad, y por supuesto que sean de la zona rural apartada. No quiere decir que se les segregue o que nosotros no aceptemos que lleguen personas con un nivel económico alto y que puedan costear su educación con nosotros, o que entienda y comprenda y se sienta afinidad con nuestra idea. ¿Sí? Es un colegio que permite, a partir de ahí, empezar a comprender al otro como un sujeto que aprende, un sujeto que siente, un sujeto que tiene las mismas capacidades que pueden tener otros, potencialidades a desarrollar desde el arte, desde la cultura, desde el desarrollo musical, la poesía, todo el tema del teatro, la música. Ese es ese escenario, es ese espacio, sin dejar de lado, por supuesto, el desarrollo cognitivo, sin dejar de lado, por supuesto, todo el conocimiento que tienen que tener de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas. No somos un colegio que se centre solamente en lo artístico, no, es un colegio que busca, como bien lo plantea la antroposofía, despertar ese sentir, despertar esa sensibilidad en el otro, para que cuando llegue el conocimiento formal, sea un conocimiento para la vida y no para el momento,
como pasa muchas veces en nuestras instituciones, que nos enseñan, por ejemplo, la tabla periódica y olvidamos después con qué se compone, que nos enseñan a integrar, a derivar y que 2 años después ya no sabemos ninguna de esas fórmulas matemáticas, que nos enseñan todos los ríos de Europa, todos los ríos de Asia y desconocemos cómo se llaman los ríos que atraviesan los lugares donde nosotros vivimos. No es llegar a ese tipo de conocimiento enunciativo enciclopédico, sino llegar a un conocimiento que le permita a ese sujeto integrarse a la sociedad, potenciarse en la sociedad y que ayuden al otro a través de lo que tienen y de lo que sienten. Es la propuesta que nosotros tenemos como institución. De acá vemos al ser de otra manera, de acá vemos la posibilidad que la sociedad y la nueva humanidad encuentre asidero en contraposición a lo que el mercado expresa, en contraposición a lo que plantea, por ejemplo, la educación formal en relación a esa misma manufactura que les contaba al principio, pero ya una manufactura tecnológica. Ya es un muchacho que entre mejor youtuber sea, que entre más relación tenga con las redes sociales, entonces es mucho mejor, y van aislando cada vez más al sujeto de lo que lo hace ser sujeto, y es la vida en sociedad. Es confrontar al problema en sociedad, es aprender a ser ciudadano. Y en ese sentido entonces nosotros desarrollamos esta propuesta y estamos siempre conectados con Inti Sinamú, conectados con lo que tenemos para plantearle al mundo. Sin embargo, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para subsistir? Es claro que ustedes tengan, los que me están escuchando, los que nos pueden ver, tengan claro que el Estado colombiano, por ejemplo, no apoya económicamente este tipo de desarrollos. De hecho, hay que tener un trasegar jurídico importante para poder garantizar la existencia como institución, y que lo que hacemos es buscar recursos a través de proyectos, sobre todo con entidades internacionales, que nos permitan garantizar que las personas que están aquí no tengan que pagar por la educación, o los que lo hagan no sean por los valores que además son absolutamente difíciles de pagar, al menos en nuestro contexto. Aquí lo que hacemos nosotros es buscar esos apoyos, buscar esas redes, lograr que todos los que nos conozcan se unan y nos ayuden a salir adelante. Hoy estamos transmitiendo y les estoy contando esta historia desde uno de nuestros salones que está en construcción. Hacemos construcción desde la mirada que respeta a la naturaleza, los materiales que ellos lo componen. Entonces hoy, por ejemplo, si ustedes ven tras de mí, está todo el tema del desarrollo geodésico, que también es similar a toda esta propuesta que se ha venido haciendo de las figuras de la vida, de todo lo que tiene que ver pues con ese tipo de pensamientos alternativos y ancestrales. Nuestras paredes están en bareque, pero también tienen otro tipo de material para garantizar que nos den los permisos de funcionamiento. Y este escenario es el escenario campestre. Tenemos una huerta, en esa huerta formamos a los muchachos a través de lo biodinámico para que aprendan a conservar, para que aprendan a tratar y a trabajar con todo el asunto del alimento orgánico, para que no tengan que utilizar ningún tipo de pesticida, ningún tipo de químico que lo que hace es envenenar su cuerpo, sino que aprendan todo el proceso y a partir de ahí tengan una sana alimentación. Tenemos también distintos talleres y espacios. Tenemos, por ejemplo, un bosque secundario en donde los niños y niñas de preescolar van y hacen volar su imaginación con el bosque de las hadas. Allí se le cuentan historias, se le hacen narraciones. La casa de la palabra también la tenemos, en donde los muchachos, a través de las narraciones de su historia de vida, van constituyéndose y van reconociéndose el uno al otro. Entonces, esta es nuestra institución en desarrollo, institución que también, como les decía ahorita, busca que la población con discapacidad, que es una de las poblaciones más marginales, más excluidas en nuestro país, pues logre este acceso. Y es claro tener presente lo siguiente: no traemos ni ofertamos educación para la población en situación o con discapacidad para ingresarlos a un mundo de explotación. Formamos y ofertamos para las personas en situación de discapacidad para potenciar sus habilidades, para que ellos tengan la posibilidad de verse como ciudadanos y no como sujetos pasivos en el desarrollo de la vida. Aquí nosotros buscamos que esta población esté al máximo de sus capacidades y de su potencialidad. Vemos en ellos eso, no vemos en ellos y en ellas
chicos merecedores de asistencialismo, merecedores de lástima, no, vemos en ellos un reto para el maestro y un reto para ellos para empezar a aportarle desde una visión distinta a la humanidad. Y buscamos también pues que la gente que compre, la gente que entienda nuestra propuesta, pues haga parte del programa, por ejemplo, de apadrinamiento, porque esta población es una población casi siempre con recursos muy bajos. Entonces, buscamos que a través de las empresas, buscamos que a través de gente, inversionistas, que tengan pues como este sentido, pues nos permitan pagarle esta educación y asumir los costos de lo que es, por ejemplo, el profesorado. Algo importante que ustedes también deben de saber, aquí no hacemos explotación laboral, todos nuestros maestros tienen un contrato vinculado, tienen toda su seguridad social, y nuestro salario para los maestros no es el salario mínimo, sino que es un salario más acorde con sus capacidades, más acorde pues con la dignificación de su profesión. Este es nuestro colegio, esto es lo que buscamos nosotros expresar, exponer, llevar a que la humanidad conozca. Sé que existen miles de propuestas de este tipo y miles de propuestas incluso mucho mejores en toda América Latina, y buscamos hacer esos encuadres y esas redes que nos permitan cada vez mejorar desde lo que hacemos. Acá tenemos formación constante para maestros, formación constante para padres de familia, formación constante para nuestros vecinos. Somos un espacio y buscamos que así se mantenga de conversación, de colectividad, que entienda que el uno sin el otro no puede existir, y que es el cooperativismo, que es a través de las relaciones que se puedan tejer en red, que podemos sacar adelante todos nuestros proyectos y estas visiones formativas y educativas que estamos planteando. De esta manera entonces es, digamos, a grosso modo, cómo se constituye el nodo de educación y cómo se constituye el Colegio Ramón Arcila Ramírez para aportarle a esta nueva humanidad. Un colegio alternativo, sin duda alguna, y alternativo no porque sea mejor, sino porque es una apuesta con convicción, una apuesta con fe y creencia, que es lo necesario para la transformación de la humanidad. Si permitimos que todo se homogenice, si permitimos que todo sea estandarizado, si permitimos que todos tengan el mismo deseo por el mercado, de tener el mejor celular, de tener el mejor carro, de tener lo mejor en la ropa y de olvidarse de lo mejor de la vida, que es compartir con el otro, vamos a estar inevitablemente condenados a acabar como especie solos y desahuciados. Nuestra intención, al contrario, es lograr esa conexión, esa humanidad, lograr esa comprensión, y que a partir de la educación lleguemos a todas y cada una de estas personas que queremos y esperamos transformar. Ese es el recorrido entonces histórico, somero, que les puedo presentar, ese es el espacio que tengo para presentarles a ustedes, y es con lo que quería darnos a conocer ante toda la comunidad que hoy nos está mirando, ante todos aquellos que quieren saber cómo funciona y qué es un colegio alternativo en Colombia, y por supuesto cómo es el nodo de inspiración creativa de la organización Inti Sinamú, una organización que busca la transformación del mundo y por tanto la creación de redes a nivel internacional para sostenernos. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por estar aquí, por estar presentes, por estar escuchándonos, y aunque esto es atemporal, sé que de corazón todos nos vamos a unir a esta gran propuesta. Que tengan entonces un resto de día muy feliz y nos vemos en una próxima oportunidad.